Regresamos a Punto de Vista y seguimos abordando esta nueva parazón en Chiloé, pero también la situación que queda tras los acontecimientos y los movimientos sociales que vivimos y experimentamos como país hace algunos meses atrás. Estamos junto al diputado Fidel Espinosa. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, ¿cómo evalúa parte de lo que está aconteciendo en la zona? También hay preocupación, si se van a cumplir o no los compromisos, qué pasa con la actividad también de las salmoneras y finalmente cómo perciben este nuevo hecho para algunos medioambiental. Hay que definirlo en torno a las costas, particularmente ahora de Ancud. Yo quiero hacer una distinción. Yo creo que en primer lugar tenemos que diferenciar desde mi punto de vista de manera preliminar. Sí, claro. Y quiero explicar por qué lo que han sido los fenómenos climáticos que tenemos hoy día en nuestra zona, que son absolutamente, y cualquier vecino o vecina de la región de los lagos que me está viendo, de mi querida región, puede concebir de que nunca antes, yo tengo 46 años de vida, nunca habíamos vivido un mes de julio donde tengamos sol, todavía a esta altura del año. Entonces el cambio climático llegó para quedarse y eso va a implicar transformaciones importantes, no solamente desde el punto de vista de la agricultura para la región, respecto a lo cual hay que prepararse. Hay otras naciones que ya se están preparando para cómo enfrentar el cambio climático. Nosotros lamentablemente como país reaccionamos cuando tenemos la tragedia y no estamos preparando el camino. Lo que tenemos que hacer en la agricultura para no tener cada vez, por ejemplo, que viene la crisis y la sequía y ahora los animales van a comenzar a morir, tengamos que estar pidiendo y golpeando las puertas de Santiago para recursos. Y en el tema de la pesca lo mismo. El cambio climático complementado a aquello, con, desde todo punto de vista, la temperatura de las aguas, ¿no es cierto?, que han sido elevadas, con los propios factores humanos. El tema de la salmonicultura no podemos dejarla de lado. Una cosa, por eso decía la distinción, es que algunos le echen la culpa al vertimiento de salmones que hubo en su momento respecto a la marea roja para decir de que hubo marea roja, cuestión que ha sido descartada por los científicos, y otra es taparnos los ojos y decir no, las salmoneras no tienen nada que ver en los problemas medioambientales que tenemos en la región. Y sí tienen mucho que ver porque han sido irresponsables, porque han producido, pero no se han preocupado de cuidar aspectos laborales y medioambientales, como yo lo he denunciado en esta Cámara durante largos años, siendo el único parlamentario que desde el año 2003 en adelante viene denunciando cómo actúa la industria en la región. Diputado, hay preocupación también por los afectados, por las comunidades. Nosotros nos quedamos con los titulares cuando cierto, el fenómeno estaba en las primeras planas de los medios a nivel nacional. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha ido dando respuesta? ¿Cómo usted está satisfecho con la labor política de la zona? Excepto una movilización que hubo en Puerto Montt con justa razón de los recolectores de orilla, que dicho sea de paso defendimos con mucha fuerza porque estaban quedando fuera de los beneficios del bono, que en algo ha ayudado a paliar esta crisis. Los recolectores de orilla de toda la zona afectada los logramos incorporar, pero no se habían incorporado y no se pudieron incorporar con bono los recolectores de orillas de zonas como la de Puerto Montt, Carretera Austral, porque no tenían marea roja y el decreto de emergencia claramente estipulaba que tenían que tener marea roja. Pero ellos eran tan afectados porque nadie quería comprar marisco, porque estando al lado de Angelmó, toda la cosa de Puerto Montt, la zona central bajó por supuesto, el consumo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, esta semana se movilizaron los recolectores de orilla, se reunieron con el alcalde de Puerto Montt y se buscaron soluciones inmediatas para ir en ayuda con ellos a través de planes de empleo para poder paliar la crisis momentáneamente. Pero en términos generales yo quiero hacer un resumen positivo de cómo se ha respondido a esto. A pesar de todas las dificultades iniciales, no había catastro, no se podía catastrar con exactitud, ¿no es cierto?, los desembarques de personas que estaban en los registros pesqueros. Por otro lado, no había ningún tipo de forma de llegar a aquellos informales que no están en ningún registro, que son justamente los recolectores de orilla. Entonces, por lo tanto, eso demoró y amplió, obviamente, el tiempo que tuvo la gente movilizada. Pero servicios como Cercotec, como el Ministerio de Economía en la región, Corfo y otros servicios que están colaborando, porque todos han ayudado de una u otra manera, están haciendo bien su trabajo y el FOSIS están generando un plan de reactivación económica para la región justamente enmarcado en los aspectos de la pesca artesanal. Y nosotros esperamos que prontamente la presidenta esté en nuestra región inaugurando, ojalá, una de las obras más importantes del punto de vista pesquero, como es la Caleta Estaquilla, un puerto nuevo de 6.000 millones de pesos, que va a ser una obra gigantesca para todos, y aprovecho de saludar a todos los pescadores de Estaquilla que van a tener allí una obra fabulosa. Esperamos que la presidenta pueda inaugurar, colocar, mejor dicho, la primera piedra de esa obra y pueda anunciar el plan de reactivación para los próximos años, porque esto tenemos que trabajarlo a largo y a mediano plazo. Y de hecho esa ya es mi próxima pregunta, diputado, en torno a la reactivación económica, una zona que ha estado deprimida, golpeada, sin lugar a duda, con vaivenes tremendos. No, ha pasado de todo. Exacto, de todo. Esta obra
¿Cuáles otras también esperan ustedes en cuanto a ejecución, en cuanto a desarrollo, o al menos en su planificación? Yo estoy muy satisfecho que en mi región, a pesar de todas estas vicisitudes, a pesar, ¿no es cierto?, del desempleo que se ha generado, no por la marea roja en el tema salmonero, sino que por la mortandad de salmones que tuvieron ellos y por su productividad, que ellos, repito, aquí en este tema, y discúlpame que haga un paréntesis ahí, en este tema es fundamental, y lo hablo como presidente de la Comisión de Pesca. Aquí debemos implementar, y el gobierno tiene que exigir a través de Sernapesca, que todos los centros de cultivo de los salmoneros de nuestra región y en Aysén estén monitoreados como corresponde. La ley lo exige y no se aplica. Quiero contarte que hoy día hay metodología, hay elementos tecnológicos que permiten en una sala como esta poder tener un equipo de profesionales que monitoree lo que ocurre con la temperatura de las aguas, lo que ocurre, por ejemplo, con las corrientes marinas que allí hay, para determinar, ¿no es cierto?, si esa zona está en alerta, por ejemplo, de ser susceptible de sufrir una falta de oxigenación que no solamente mate los salmones, sino que provoca, ¿no es cierto?, una devastación de los fondos marinos, que es lo que ha ocurrido hoy día. Entonces, si el Estado tiene las herramientas, tiene que aplicar la ley, y Sernapesca en ese sentido tiene que hacerlo, de exigir que esto ocurra, para que así, ¿no es cierto?, cuando un centro de cultivo se sepa, efectivamente se llegue a fiscalizar como corresponde. Hoy día los fiscalizadores, yo lo he dicho, los fiscalizadores en Sernapesca son como trabajar en una institución que es como un león sin dientes, sin garras, porque no tienen ni embarcaciones para salir a fiscalizar, y a veces cuando la Marina se les pasa las embarcaciones van a fiscalizar a los pescadores y le sacan multa a los pescadores porque sacan 1 kilo más de merluza o 1 kilo más o encuentran un salmón. Fíjate que hay personas que han caído a la cárcel porque han encontrado un salmón en el mar y no se puede pescar un salmón supuestamente porque es considerado un delito. Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas en Chile. Y yo creo que la reactivación en mi región, porque en estos 18 meses nos ha pasado de todo, tuvimos volcán, hemos tenido 2 sequías, la que viene ahora, tercer año consecutivo, más ahora la marea roja, hemos pasado vicisitudes muy grandes como región, pero en vivienda estamos trabajando de manera espectacular en las comunas. Esta semana ya se anunció el inicio de una obra nueva en el tema habitacional, 600 viviendas nuevas en Puerto Vara, y así podría enumerar muchas otras cosas, carreteras, vías, conectividad. Se está trabajando muy fuertemente. Ahora le pedimos también al ministro Undurraga que nos ayude. Hay 55 horas de la concesión de la carretera que tienen que ejecutarse, y eso van a generar reactivación económica en la región, y están paralizadas aún 8 meses de manera inexplicable. Entonces, nuestra región requiere de mucho apoyo, ¿no es cierto?, también en este sentido, para lograr paliar la cesantía que se ha venido fuerte producto de la cantidad de miles de empleos que se perdieron desde la industria salmonera. Bueno, de hecho, subió la aprobación popular de ministro Undurraga por sobre el resto de las autoridades del gabinete, en la última encuesta de IMAC, diputado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las autoridades regionales? ¿Ustedes las ven empoderadas dentro del gran tema de la descentralización que usted siempre ha mencionado y empoderadas en cuanto a dar las respuestas a la ciudadanía? Hay muchos, mira, te voy a dar un solo ejemplo. Hay muchos que cuando los entrevistan en un programa como este y hablan de regionalización, hacen gárgaras con la descentralización, son los primeros que cuando, por ejemplo, votar, ¿no?, hay cargos que elegir, andan buscando en Santiago que lleven profesionales para allá, minimizando las capacidades que tenemos en la región. Entonces eso yo lo encuentro negativo. Yo he visto, ¿no es cierto?, en el intendente una persona que tiene muy buenos sentimientos, una persona honesta, pero que tiene un equipo de asesores cercanos muy zigzagueante, o sea, no parejo. En pesca las asesorías son nulas y en otras materias también. Pero lo importante es que él, a pesar de la crisis que se vivió y del manejo que el centralismo tuvo allá en la zona con la marea roja, ha logrado salir, en definitiva, airoso de esa situación. Y lo importante es que el intendente mire los temas de región, ¿no es cierto?, con un proyecto de trabajo en equipo y no respondiendo simplemente a los intereses de un parlamentario o de otro, sino que pensando siempre en los intereses de la región. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Los gobernadores de las zonas afectadas, Osorno y Yanquihue, jugaron un importante rol de coordinación también en sus provincias. Como te digo, los ceremis correspondientes en economía, en trabajo y en otras áreas tuvieron un muy buen trabajo en el tema de la marea roja. Claudio Villanueva venía llegando recién, un nuevo ceremi, y le ha correspondido bailar con la fea, como a mí también, que a un mes de que asumí la presidencia de la Comisión de Pesca me tocó esta crisis tremenda, que esperamos, ¿no es cierto?, la sepamos sortear como región, porque a pesar de todas las críticas, creo que el gobierno ha respondido de una manera positiva ante una situación y un fenómeno que nos afectó y que nos ha afectado y que nos va a seguir afectando y que nos lleva a pensar a que el gobierno de una vez por todas tiene que invertir. Somos un país pesquero, tenemos
más de 2.000 kilómetros de extensión de costa en nuestro país. Pero fíjate que no tenemos piscinas de desintoxicación de marisco, por ejemplo, que es clave. Si usted no sabe cómo se afectó el turismo en Puerto Varas, en Chiloé, tremendo, producto, ¿no es cierto?, de la marea roja, porque la gente cuando va para allá, ¿qué quiere? ¿Comer marisco? ¿Quiere comer pescado? Y está con la desconfianza. ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que invertir, tenemos la ley reservada del cobre. En esto gastemos la plata. La ley reservada del cobre la gastamos y los chilenos tienen que saberla en material bélico y también en los casinos, como se ha comprobado. Fíjate que desde el 2000 al 2015, más de 12.600 millones de dólares se han gastado en material bélico y en reestructuración, ¿no es cierto?, del ejército y de las Fuerzas Armadas con recursos de la ley reservada del cobre. Con eso podríamos construir 300 centros de formación técnica, 30 hospitales de categoría, más de 100 liceos de excelencia en todo el país. Yo creo que esa plata, de una vez por todas, tiene que haber una gran reforma que permita que esos dineros lo invertamos en las cosas que para el futuro van a ser importantes, porque la marea roja, nos gusta decirlo o no, algunos me han criticado porque lo he dicho, llegó a nuestra región para quedarse, va a seguir apareciendo en algunos momentos. Y España, con eso termino la idea, en España y en Galicia en particular, son el mejor ejemplo de ello. España vive el turismo, pero nunca falta marisco. ¿Por qué? Porque han invertido en tecnología para prevenir y para poner murallas cuando llega la marea roja en algunas zonas y para tener piscinas para desintoxicar marisco y evitar así, ¿no es cierto?, la catástrofe que tuvimos en la región de los lagos. Tenemos innovación, tenemos ciencia, además tenemos expertos para hacerlo, pero falta ese compromiso, sin lugar a dudas. Falta ese compromiso y también el compromiso de los señores salmoneros a invertir más en ciencia y tecnología, porque a ellos les gusta recibir la platita nomás de las exportaciones, pero les gusta muy poco invertir en ciencia y tecnología y es necesario, a ellos mismos les sirve. Si tuvieran estos sistemas de monitoreo, a ellos mismos les serviría saber, ¿no es cierto? Yo no sabía, por ejemplo, y he aprendido mucho en estos meses. Por ejemplo, yo no sabía, y es bueno que tú lo sepas, por ejemplo, que cuando no hay oxigenación en la agua, esos peces están sobreviviendo. Con peligro de muerte, pero sobreviven. Pero toda la comida que le lanzan, no se la comen cuando hay poca oxigenación. Porque es como tener, ¿no es cierto?, dentro de una sala pequeña a 200 personas, claro, no le va a dar hambre, claro, porque no hay oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con ese alimento, por ejemplo? Con ese alimento se va a los fondos marinos, destruye los fondos marinos, los contamina y genera fenómenos de la naturaleza como el mismo bloom de las algas, que fue el que afectó a ellos mismos después. O sea, a la larga, ahorrar le sale más caro. Diputado Fidel Espinosa, muchas gracias. Estamos gracias en una próxima oportunidad siguiendo conversando sobre estos grandes temas. También a ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos en una próxima edición con más puntos de vista.